pastor del Centro Cristiano Puerta Abierta en Sáenz Peña, Argentina. Dirige una iglesia en crecimiento e impacto a la sociedad, con una visión de afectar el norte de Argentina con la palabra del Señor. Es apasionado por el discipulado y la educación. Con nosotros, el pastor Claudio Claus, de Argentina. Muchas gracias. Bendiciones, iglesia. Qué bueno es estar con ustedes. Como dice la canción de Marcela Gándara, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Tendría que haber estado aquí en septiembre y como le decía a la mañana a los hermanos que estaban en el liderazgo, se me complicó para poder estar. 3 días antes tuve una complicación en mi salud y eso hizo que me internaran y me volvió imposible poder llegar. Pero bueno, al fin llegué y doy gracias a Dios por llegar en este momento, en el momento de la inauguración de este precioso templo, este precioso auditorio. Conozco al pastor Mauricio desde hace muchos años. Nosotros estamos pastoreando el Centro Cristiano Puerta Abierta allí en Sáenz Peña, Chaco, hace 15 años y medio. Llegué a Cúcuta en agosto del 2003 y allí pasé unos días con el pastor Satirio. Él me da una palabra para que nos establezcamos en la ciudad en la que estamos. Todavía no estábamos pastoreando allí, estábamos pasando un tiempo de transición y en el ministerio. Y el pastor nos da una palabra para que nos establezcamos allí en Sáenz Peña y asumamos el rol pastoral allí en la iglesia, la cual pastoreamos desde ese tiempo. Y desde allí pasé a Pamplona, hice un recorrido, pasé a Pamplona donde estaba el pastor Mauricio y Nora con su familia desarrollando el ministerio allí por unos creo que 5 o 6 años en aquel entonces. Y ese fin de semana que estuve con ellos marcó mi vida, me hizo soñar y mirar hacia adelante. Estábamos por empezar el nuevo trabajo allí, el nuevo ministerio y la obra que Dios hizo a través del pastor Mauricio y Nora en Pamplona fue todo un desafío para nosotros. Así que recuerdo preguntarle a ellos cómo iniciaron, qué pasos siguieron, cómo trabajaron y cuáles fueron las etapas del ministerio que fueron pasando allí en aquel lugar. Y ellos fueron muy generosos al contarme paso a paso todo lo que Dios había hecho y cómo lo habían hecho. Cuando yo llego a Sáenz Peña dije lo mismo que hizo el pastor Mauricio allí en Pamplona, yo lo voy a hacer en Sáenz Peña. Y realmente desde los inicios de nuestro trabajo allí comenzamos con una congregación, un grupo de 40 hermanos aproximadamente, y comenzamos el desafío de discipulado, de preparar al liderazgo para el trabajo. Y desde ese inicio el primero que nos visitó, aparte de nuestro pastor Satirio, fue el pastor Mauricio, que vino a ayudarnos en el trabajo, en la capacitación de los líderes, en el comienzo de la obra. Y bueno, para resumir y ir a la palabra, llevamos 15 años y medio de trabajo en aquel lugar. Esa iglesia de 40 y algo de hermanos se convirtió, y con 6 grupos que comenzamos allí en agosto del 2004, hoy se convirtió en una iglesia que tiene cerca de 130 grupos, más de 1.300 personas congregadas en grupos bíblicos en iglesia y bueno, todo un desafío de construcción, de compras de terreno. Ahora estamos construyendo lo que es nuestro colegio cristiano bilingüe. En realidad ya está funcionando desde el año 2012, comenzamos a construirlo desde el año 2013, o sea que lleva 5 años y algo, y ya tenemos todo el nivel inicial y parte del primer nivel primario concluido, tanto en edificación como en funcionamiento. Hay más de 250 alumnos, ¿no es cierto, mi esposa que me está ayudando? 250 alumnos. Así que bueno, y estamos en el proyecto también de empezar a construir lo que va a ser nuestro segundo auditorio. El que tenemos tiene una capacidad para 500 personas. Hacemos 3 reuniones. Vamos a comenzar en el segundo semestre haciendo una cuarta el día domingo, precisamente por, gracias a Dios, el crecimiento que Dios nos ha dado. Y vine a mirar este auditorio porque dije, lo llevo para allí.
¿no? Así que me vengo a inspirar también y a conocer lo que ustedes han podido. Lo que me asombra es que lo han hecho en tan poco tiempo, 1 año y medio, ¿no? Eso me asombra, es Dios, ¿no? Vio que hay cosas que suceden en la iglesia donde uno no le cabe duda de decir, fue Dios. Fue Dios y es Dios en este lugar a través de ustedes. Amén, amén. Vamos a la palabra de Dios. La palabra que Dios puso en mi corazón para esta noche compartirle es hablar de actitud de fe. Diga conmigo, actitud de fe, actitud de adoración, actitud de guerra y actitud de crecimiento, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llego, pero vamos a tratar de desarrollarlo en estos 40 minutos que tenemos por delante. Primero definamos, antes de ir al texto bíblico que quiero compartirles, que será base del mensaje, definamos lo que es actitud. Actitud es la postura que vos tomás ante la vida. Es la posición desde la cual vos vas a enfrentar cada circunstancia que te toca o que te ha tocado o que te toque vivir, ¿no? La actitud es la manera en que nosotros decidimos o elegimos reaccionar ante las cosas que nos han tocado vivir, ante las cosas que hoy nos tocan vivir y ante las cosas que nos tocarán vivir. La manera en que vamos a reaccionar ante ella. Todos tenemos una actitud ante el trabajo, una actitud ante la familia, una actitud ante Dios, una actitud ante los problemas, una actitud ante las enfermedades, una actitud ante los hijos. Y la actitud que nosotros tengamos determinará nuestro futuro. Repito, la actitud que nosotros tengamos determinará nuestro futuro. Si será un futuro lleno de bendición o será un futuro lleno de frustraciones. Alguien dijo que la vida está hecha un 10% de situaciones y un 90% de actitudes ante esas situaciones. ¿Qué quiero decir? Que nuestra bendición en la vida no depende tanto de lo que nos ha sucedido o de lo que nos sucede o de lo que nos sucederá o tocará vivir en el futuro, sino estará determinado por cómo nosotros reaccionemos ante esas situaciones y ante esos sucesos de vida. No es lo que otros te hicieron o te hacen. Es lo que vos estás haciendo con eso que te hicieron o con eso que te hacen. Muchas veces decimos, pero me fallaron, me traicionaron, me lastimaron, me difamaron, me maltrataron. Pero lo importante, ¿sabe qué? Es lo que vos estás haciendo ante lo que te está sucediendo. No es tanto lo que te hacen, sino qué estás haciendo tú con aquello que te hacen. No es tanto lo que te hicieron, sino qué estás haciendo tú con eso que te hicieron. No es tanto lo que ahora, la prueba o la dificultad que ahora te está tocando vivir, sino qué estás haciendo tú ante esa situación o ante esa prueba de la vida. Quiero ayudarte a la luz de esta palabra a que puedas desarrollar una actitud de fe ante la vida, una actitud de adoración, una actitud de guerra y una actitud de crecimiento. El texto bíblico es un texto muy conocido, es el texto del profeta Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 3. Isaías 54, versículos del 1 al 3. El texto bíblico dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque
te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Mire, más allá que esta palabra fue dirigida por el profeta Isaías a la nación de Israel miles de años atrás, posiblemente durante el exilio babilónico, y más allá de esto, de que es una promesa de restauración para la nación, es una palabra que encierra principios bíblicos aplicables a nuestro día de hoy, a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia el día de hoy. El cuadro que está mencionando el profeta aquí es el cuadro de una mujer estéril. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Ese es el cuadro con el cual el profeta inicia estas palabras. Y es importante que nosotros consideremos este cuadro. Una mujer estéril en aquel tiempo, la vida de una mujer estéril era muy diferente a la vida de una mujer estéril hoy. En aquel tiempo, una mujer estéril vivía en vergüenza y vivía en humillación. Los judíos consideraban que los hijos eran una señal de bendición de Dios, y que la falta de hijos demostraba el desagrado de Dios para con una mujer. Y cuando los judíos veían a una mujer estéril que no daba hijos, lo primero que hacían, debido a su formación religiosa y estas creencias, es decir, ¿qué habrá hecho esta mujer para que Dios la castigue como la está castigando? ¿Cuál habrá sido su pecado o el pecado de sus padres quizá? Pero algo malo, algo grave ha hecho para que Dios no le conceda la bendición de tener descendencia. Entonces imagínese todo el conflicto interno que enfrentaba a una mujer que cargaba con un estigma, con una marca. Un ejemplo, Elizabeth, la esposa del profeta Zacarías, la madre de Juan el Bautista. Ellos habían orado por mucho tiempo, ellos habían clamado y la oración no había sido respondida. Cuando ellos ya eran ancianos, el profeta entra allí a ofrecer incienso. Hoy de mañana lo veíamos con el pastor Humberto Fajardo. Y es interesante, cuando el ángel le viene y se le presenta con la palabra profética a Zacarías, le dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer, la que llamaban estéril. Fíjese, no la llamaban Elizabeth. Cuando alguien venía al pueblo, decía: ¿dónde es la casa de Elizabeth? ¿Cuál? La estéril. Ah, la estéril. Tenían que cargar con eso. Era un dolor, era un sufrimiento terrible. Y podríamos permítanme mencionar un cuadro más de una mujer estéril para que podamos comprender lo que vivían. El ejemplo que les doy ahora es el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Esta mujer está casada con Elcana. La historia está en Samuel capítulo 1, no lo leemos, simplemente lo menciono. Ahora, como Ana era estéril, debía permitir que su esposo y no le había podido, como Ana era estéril y no le había podido dar descendencia, tenía que permitir que Elcana, su esposo, pudiera tomar una segunda mujer que sí le dé descendencia. Entonces ese era el contexto familiar. Estaba Elcana, estaba Ana, y Ana, por ser estéril, tenía que permitir que su esposo pudiera tener otra segunda esposa para dar y traer descendencia. Es más, en realidad, si la mujer era estéril y no podía tener hijos, era una causa de divorcio. El esposo podía divorciarse de ella y casarse con otra mujer que sí le dé hijos. En este caso, Elcana, como dice la Biblia que era un buen hombre, no quiso separarse de Ana. Pero Ana vivía en ese contexto familiar, que no ha de ser nada sencillo. Y si bien Ana era amada por su esposo, tenía que vivir con esa realidad familiar. Y si esto fuera poco, Penina, la otra mujer, sí le había dado descendencia a Elcana, ¿no?
y se burlaba, competía con Ana y se burlaba porque ella sí le había dado descendencia a su marido y Ana no. Esto generaba un estado emocional duro para Ana. Ana constantemente tenía que luchar con la tristeza, constantemente tenía que luchar con el desánimo, constantemente tenía que luchar con el desprecio, con las burlas. Había momentos, y en el capítulo 1 de Samuel está relatado que había momentos que ella ni siquiera quería comer y se encerraba a llorar. Y el capítulo 1 de Primera de Samuel nos muestra que en medio de esa situación Ana va al altar de Dios. Va a la casa de Dios, va al altar de Dios. Y allí, en ese momento de angustia, Ana derrama su corazón en oración, en clamor, delante de Dios. Es allí, en el altar de Dios, donde Ana hace un pacto con Dios. Y le promete una ofrenda que no tiene. Y le da lo que todavía no tiene y lo que todavía Dios no le había dado. Pero le dice: Señor, si tú me lo das. Yo siempre dije que uno no puede, siempre decía que uno no puede dar lo que no tiene, que uno siempre da lo que tiene. Pero aquí veo a Ana que está dando lo que no tiene. Señor, si me das un hijo, ya te lo doy, ya lo consagro. El sacerdote Elí miraba a Ana, la observaba y la prejuzga. La prejuzga, tratándola de borracha por la forma en que oraba y por la forma en que lloraba. ¿Por qué no te vas a tu casa y allá digerís tu vino? Que se te pase la borrachera. Aquí en el altar no podés venir en esa condición. Y prácticamente la echa de allí. Pero Ana lo mira y lo trata con tremendo respeto porque era un varón de Dios, aunque ya había perdido el discernimiento. Le dice: mire, Señor, yo no estoy ebria ni borracha, yo estoy aquí porque hay una gran angustia en mi corazón. Y he derramado esa angustia delante del Señor. Y he hecho mi petición al Señor. Y el profeta la bendice, le dice Elí, el sacerdote le dice: bueno, ven en paz y Dios te conceda tu petición. Esa era la realidad que sufría una mujer estéril en aquel tiempo. Ahora pregunto, ¿qué necesita una mujer estéril? ¿Qué necesita? Y para tener un hijo, ¿qué necesita? Un milagro. Es alguien que necesita un milagro, y a no ser que reciba ese milagro de Dios, no va a ser posible que ella pueda engendrar un hijo. Solo si hay un milagro. Diga conmigo: un milagro. Necesita la intervención de Dios. Lo que ella está viviendo, solo Dios lo podía cambiar. Quizá aquí hay muchos que están pasando por una situación así. Decís: pastor, solo Dios. Yo necesito un milagro, yo necesito la intervención de Dios. Esto, la única manera que cambia en mi vida, en mi familia, en mi circunstancia de vida, es un milagro, es una intervención de Dios. Ahora, yo quiero que veamos el texto bíblico que leímos y que notemos lo que Dios le pide a una mujer en esa condición. A alguien que necesita ¿qué? Un milagro. A alguien que necesita que Dios haga algo. Si no, nada va a cambiar. Y le pide 4 cosas que son las que quiero compartirles en este mensaje. 4 cosas. Lo primero que le pide es que se regocije. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Mire, ¿sabe lo que le está diciendo? Quiero que expreses gozo. Quiero que expreses alegría. Quiero que cambies tu estado de ánimo. Eso es lo primero que Dios le pide. Le está diciendo: mira, mujer, lamentándote y quejándote de tu situación y de tu condición, no vas a lograr nada. No vas a experimentar un cambio de la realidad. El milagro no ocurre con quejas, con lamentos.
El milagro ocurre cuando vos comenzás a adoptar una actitud de fe ante lo que estás viviendo. Por eso lo que te estoy pidiendo, ¿querés ver un milagro? Primero, cambia tu estado de ánimo. Quiero verte alegre, quiero que expreses gozo y quiero que expreses alegría. ¿Sabe lo que es eso? Eso es actitud de fe. No quiero que te victimices. Yo creo que Dios nos está hablando en esta noche a muchos de nosotros. ¿Querés ver un milagro de Dios? ¿Querés ver la intervención de Dios? Primero, cambia tu estado de ánimo. Lamentándote y quejándote nada vas a lograr. Lo primero que Dios dice, yo te quiero ver, quiero que te alegres. Quiero que te goces. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que me tengo que alegrar? ¿Y cuál es la razón por la que me tengo que regocijar? Si aún estoy en esterilidad, si aún el milagro no fue hecho, si aún estoy en medio de, tomando la figura del pueblo de Israel, aún estoy en medio de una realidad de cautiverio aquí en Babilonia, donde no tengo libertad. ¿Cómo me voy a alegrar si todavía las cosas no cambian? Si las cosas siguen igual. Porque cualquiera se alegra y se goza cuando el milagro fue hecho. ¿Es así o no es así? Cuando el desafío fue concretado, cumplido. Pero en el proceso, ¿qué? ¿En el proceso qué? Y Dios dice, ¿querés ver un milagro? Primero, quiero que te alegres. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué me debo de alegrar? Quiero que te comiences a alegrar por lo que yo voy a hacer. Repito, ¿por qué se tenía que alegrar? No por lo que estaba viviendo ahora, sino por lo que Dios iba a hacer. Esa era una de las razones por la cual se iba a alegrar. Por eso cuando miro esta palabra que Dios le dice, regocíjate, mujer, yo veo a esa palabra como un desafío para adoptar una actitud de fe. Una actitud de fe que se goza no por lo que vivo hoy, sino por lo que Dios va a hacer en mi vida a partir de ahora y a partir de este tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen adiós? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué me voy a gozar? Porque eres portador de una palabra, porque eres portador de una promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Dios honra la fe. Dios honra la fe. Y la fe se goza por anticipado. Un ejemplo extraordinario lo tenemos en el libro de Joel. Mire, hay algunos textos, están aquí para ir rápido. Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate. ¿Por qué? Porque Jehová, tiempo futuro, no está haciendo, porque Jehová hará grandes cosas. En la época de Joel, la tierra había sido devastada por una terrible plaga de langosta que terminó con toda la vegetación, destruyó las pasturas y aún el follaje de los árboles. Todas esas cosechas se perdieron, incluso los sembrados de semillas para las próximas cosechas. El hambre, la sequía, la pobreza eran terribles en medio de esa nación. El profeta Joel se levanta de parte de Dios y desafía al pueblo a buscar a Dios. Desafía al pueblo a un tiempo de ayuno, de oración, de clamor, de arrepentimiento, de conversión. Y cuando el profeta da el mensaje, el pueblo recibe la palabra y acepta el desafío. Y todo el pueblo se vuelve a Dios una vez más, se convierte a Dios, se arrepiente, pide perdón en ese tiempo de intercesión, en ese tiempo de ayuno. Y luego que pasó ese tiempo de intercesión y de ayuno, vuelve a hablar el profeta Joel, y cuando vuelve a hablar, vuelve con este mensaje: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Oh, la razón de tu gozo y alegría no es lo que estás viendo hoy, sino es lo que Dios va a hacer a partir de ahora sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad. Aleluya. Y luego el profeta dijo: porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Y dice el versículo 23: y Dios hará descender
Fíjese cómo todo es en tiempo futuro. Hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Versículo 24 dice, las eras se llenarán, los graneros se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y mira el versículo 25, y os restituiré, porque Dios es Dios de restitución. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Los restituiré. ¿Sabe lo que significa la palabra restitución? Que luego de que la experimentamos, nuestro postrer estado es mayor que el que teníamos. Es mejor que el que teníamos antes de empezar la prueba, antes de empezar la situación. Y cuando Dios restaura lo que menos, o restaura o restituye, lo que menos restaura y restituye es al doble. Os restituiré. Y dice el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Aleluya. ¿Qué tenían ellos? En ese momento, ¿qué tenían ellos? Lo único que tenían era una palabra de Dios y una promesa de Dios. Eso es lo que... ¿Y sabes qué? Hay momentos donde es lo único que necesitamos para que el milagro comience a ocurrir. Una palabra y una promesa de Dios. Regocíjate, oh estéril. Cambia tu estado de ánimo. Comienza a alegrarte. ¿Por qué? Por lo que yo voy a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Se acuerda de Ana? Dice que cuando dejó esa carga en el altar, salió y dice el texto bíblico, y no estuvo más triste. El milagro todavía no había acontecido. Ella todavía no estaba embarazada, pero ella dejó en ese altar esa tristeza, esa amargura, ese sentimiento de víctima, porque no lo era. Era una favorecida de Dios y era una mujer que estaba bajo pacto y promesa de Dios para su vida. Y salió distinto ese día del altar, salió distinto ese día de la casa de Dios. No estuvo más triste. Quizá algunos de ustedes en esta noche, antes de ir en la oración final, van a tener que hacer como Ana, dejar aquí toda esa actitud de víctima, esa tristeza, esa amargura, y comenzar a adoptar ¿qué? Una actitud de fe por lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida. Amén. Lo segundo que Dios le pide a esta mujer estéril, Él dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, y luego le dice, levanta ¿qué? Levanta canción. Mujer, quiero oírte cantar. Quiero que cantes. Quiero que cantes. Quiero que cantes. Algo sucede en el mundo espiritual cuando cantamos en actitud de adoración. Por eso, actitud de fe. A esa actitud de fe le agregamos ¿qué? Actitud de adoración. Diga conmigo, actitud de adoración. Levanta canción. No lo vamos a leer, pero se acuerda de Pablo y Silas. Habían sido encarcelados en Filipo, habían sido maltratados. Allí en Hechos 16 está el relato. Habían sido golpeados, metidos en el calabozo de más adentro. Sus heridas estaban abiertas, sangrantes. Y allí estaban en medio de ese lugar y en medio de esa situación, y dijeron, ¿y si adoptamos una actitud de adoración? Y allí comenzaron ¿a qué? A cantar y a adorar a Dios. Mientras dice, todos los que estaban en esa cárcel lo oían. Y cuando comenzaron a cantar y cuando comenzaron a adorar, dice el texto bíblico, y se pusieron a orar, al instante, me gusta como lo dice esta expresión, dice, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hay puertas que se abren cuando adoras. Hay cadenas que se caen cuando adoras. Mujer, necesitas un milagro, le dice. Lo primero que necesito es que cambies tu actitud y que adoptes una actitud de fe.
que adoptes una actitud ¿de qué? De adoración. Mire, en el año 2002, en julio, desde el año 98 al 2012 me descubrió en un estudio médico, yo tenía unos problemas gástricos, se descubrió un tumor en el estómago. Y los estudios daban que ese tumor iba creciendo, iba creciendo. Cada 6 meses me hacía estudios y el tumor iba creciendo. Y por más que orábamos y ayunábamos, cuando uno iba por fe a hacerse el estudio, decía, yo sé que no va a estar. El médico decía, está un poquito más grande. Y en el año 2002, el médico dijo, tarde o temprano hay que operar. Entonces yo dije, si tarde o temprano hay que operar, quiero que me opere ya. Así que me internaron para operarme. Ya había pasado 4 años de este proceso. Lo que parecía una operación difícil terminó siendo una operación muy compleja. Estábamos viviendo en medio de una de las peores crisis que vivió nuestro país. En ese entonces no había insumos en los hospitales para intervenir a los que necesitaban ser intervenidos. Me llegaban a la noche y dice, bueno, mañana lo vamos a operar, así que a las 6 de la mañana usted en ayuna esto, y yo a las 6 de la mañana estaba listo, y no me venían a buscar para operarme, y después venían un rato después diciendo, disculpe, hoy no lo vamos a poder operar, porque anoche tuvimos que operar de urgencia a una persona, y se acabaron los insumos, no hay anestesia, no hay esto, no hay lo otro, así que tendrá que esperar hasta el otro día. Y así estuve 1 mes internado. Imagínense. En medio de ese proceso, cuando yo estaba allí, nosotros con mi esposa teníamos un emprendimiento, un pequeño emprendimiento familiar, que con eso nos sosteníamos en el ministerio, porque la iglesia era una iglesia que no nos podía sostener económicamente en aquel entonces. Entonces creamos un emprendimiento familiar que eso nos permitía sostenernos económicamente. Gracias a Dios nos había ido bien, habíamos crecido en ese emprendimiento. Lo cierto es que cuando mi esposa regresa del trabajo, la asaltan a ella. Yo estaba en el hospital, la asaltan a mano armada y nos roban todo. Nos roban toda la mercadería que habíamos tenido, nos roban toda la ganancia, nos roban el vehículo que teníamos, y con lo único que quedamos es con lo que teníamos adentro de la casa, ¿no? Entonces yo estaba en ese hospital y tratando de comunicarme con mi esposa. No existían los celulares, existían, pero nosotros no lo teníamos, ¿eh? Eran los teléfonos con monedita y tic, tic, tic. El rodillito, ¿se acuerda? O no me acuerdo si era con el disco o era con los números. Pero la llamo hasta que me pude comunicar y mi esposa me dice, quédate tranquilo, yo estoy bien, los chicos están bien, pero quiero decirte, y bueno, me queda la noticia, nos robaron a mano armada, nos llevaron todo, nos llevaron el vehículo, nos llevaron toda la mercadería, todo el dinero. Y yo recibo esa noticia, era un domingo de noche, corto el teléfono ahí, busco un lugar en el hospital, porque yo, como no me había operado, yo podía caminar, estar esperando, así que me siento en las escaleras de esa clínica, de ese hospital. Y cuando estaba allí sentado, escucho a Dios decirme, quiero que cantes. Mire, yo soy un pastor con un perfil más de pastor maestro. Me apasiona el evangelismo también, pero no tanto fluyo en lo profético. Y no soy de decir, tuve momentos en mi vida donde Dios fue muy puntual y Dios me habló de manera puntual y específica, y este fue uno de ellos. Quiero que cantes. Y cuando Dios me dijo eso, para mí significaba algo, porque ¿sabe qué? Antes de internarme, 3 semanas atrás, había predicado en la iglesia. Y el mensaje que prediqué fue el siguiente. Fue cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerda el relato? Están de este lado, el mar al frente, todos los egipcios ahí presionándolo, y ellos diciendo, ¿y ahora para qué nos ha sacado Dios? Nos ha traído aquí. Dios hace el milagro, se abre el Mar Rojo, pasan al otro lado, y cuando llegan al otro lado, los egipcios los siguen, las aguas volvieron a su lugar, y Dios le dio la gran victoria ese día, el gran milagro de liberación. ¿Y qué hacen en aquel lado los israelitas? Dice que se pusieron a cantar, a danzar y a alabar a Dios. Entonces en mi prédica, antes de ser internado, yo dije, cualquiera canta del otro lado. Cualquiera canta
cuando el milagro fue hecho. Cualquiera canta y cualquiera alaba a Dios allí. Pero los israelitas, esa fue la frase que me marcó y la saqué del profeta David Wilkerson, que ya está en la presencia del Señor. Él decía: los israelitas cantaron la canción correcta, pero en el lado equivocado. Porque de aquel lado todos cantan, pero de este lado, cuando aún no sabemos en qué va a terminar el tema, qué va a pasar con nuestra vida, cómo será nuestro futuro, cuando todo es incierto, ¿quién canta y quién alaba aquí? Entonces estaba yo allí y Dios me dijo: quiero que cantes. Y ya sabía por dónde venía el tema. Venía por la palabra que Dios había puesto en mi corazón compartir. Cerré mis ojos, tomé fuerzas y empecé a cantar. Empecé a cantar esa canción preciosa que hasta hoy me recuerdo. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, puedo estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí, pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la pueda comprender, esa verdad me sostiene. ¿Y cuál es esa verdad? Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca cambiará. Él ha sido fiel y siempre lo será. Y comencé a cantar esa canción. Comencé a adorar al Señor allí. Cuando terminé de cantar, tenía una paz profunda en mi corazón, tan grande. Yo no sabía en qué iba a terminar todo. Yo no sabía que días después me iban a operar, que después de la operación el médico me diría: usted va a necesitar 1 año para recuperarse y volver a la vida normal. Yo no sabía qué iba a pasar con nuestro ministerio, qué iba a pasar con mi familia, qué íbamos a hacer a partir de ahora. Yo no sabía, el futuro era incierto. Pero había algo en mi corazón. Había una paz profunda de saber que Dios había sido fiel y que Dios iba a ser fiel con nosotros. Amén. Por eso, querida, en momentos donde vos sabés que lo único que te puede sacar o llevar a una nueva etapa en tu vida es la intervención de Dios, es un milagro de Dios. Primero, adopta una actitud de fe. Segundo, adopta una actitud ¿de qué? De adoración. Aleluya. Me quedan 9 minutos y ni llegué a la mitad, pero no importa. Tercero, lo tercero que le pide a la mujer, mire, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción. Y mire qué más, le dice: da voces de júbilo. Dígalo conmigo: da voces de júbilo. ¿Sabe? Literalmente quiere decir gritar de alegría. Literalmente quiere decir, escuche esto, levantar la voz con un fuerte alarido, levantando las manos en señal de victoria. Si va al original, al hebreo, quiere decir eso: levantar la voz con un fuerte alarido. ¿Cómo? ¿Está listo para dar un alarido esta noche? Un alarido de victoria. ¿Y sabe qué más significa relinchar? Me asombré. Relinchar, yo dije: relinchan los caballos. Pero si busca la palabra hebrea y en el diccionario, relinchar. ¿Cómo está para relinchar en esta noche? ¿Sabe? Cuando veo esto, levantar la voz con un fuerte alarido, dando un grito de victoria, ¿sabe qué veo eso? Es una actitud de guerra, ¿no? Es una actitud de guerra. Es declarar la victoria por anticipado. A ver, ¿qué le parece si damos, como dice el texto bíblico, damos una voz de júbilo? ¿Usted está dispuesto a dar una voz de júbilo en esta hora? Como un acto profético. Da voces de júbilo. No sé cómo es relinchar para usted. Usted esté pensando cómo va a relinchar. No sé cómo será. No sé cómo será su grito de alegría. O cómo será su levantar la voz con un fuerte alarido, con las manos en alto en señal de victoria. Prepárelo, piénselo. Pero ¿sabe qué, querido? Antes de hacerlo,
a las pruebas se las supera con una actitud de guerra. El apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque ese es en esos momentos de debilidad cuando adoptamos la actitud correcta, que el poder de Cristo se manifiesta sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu situación. Aleluya. A ver, voy a contar hasta 3. Si vos estás necesitando un milagro, recordá lo que Dios le dijo a esta mujer. Quiero verte con una actitud de fe. Quiero que te regocijes. Quiero que cantes. Y quiero que des voces de júbilo. Aleluya. A ver, 1, 2, 3. Aleluya. Aleluya. Aplaude los milagros que vendrán. Aplaude las promesas de Dios que se van a cumplir sobre tu vida, tu casa y tu familia. Aleluya. Recuerdo esa canción que cantábamos, que estaba basada en Isaías, creo que con un tono menor, que decía, regocíjate y canta, oh moradora, ¿se acuerda? Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Por qué nos vamos a regocijar y cantar? Porque tenemos un Dios grande sobre nosotros. Amén. Porque los que habitamos en Sion, en la casa de Dios, tenemos un Dios grande. Porque usted está habitando en la casa usted es moradora de Sion. Usted es moradora, está habitando en la presencia, en la casa de Dios. Y de un Dios que es grande y es poderoso y que va a hacer cosas grandes en usted, en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Aleluya. 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 Porque grande es. Lo cuarto que le pide es extiéndete. Tengo 4 minutos. Es extiéndete. Extiéndete. Eso es lo que literalmente quiere decir: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Quiero que extiendas tus límites. Quiero que crezcas. Y la palabra aquí es: no quiero que seas escasa. Ahora note, la estéril ahora tiene que construir, tiene que edificar, tiene que preparar el lugar para el hijo y la descendencia que Dios le va a dar, y lo tiene que hacer por anticipado. Y es interesante que Dios le dice: y no seas escasa, porque el límite de lo que vas a recibir lo vas a poner tú. Lo vas a poner tú. Por eso no seas escasa. Por eso no te limites. Ahora termino. ¿Por qué Dios le pide estas 4 cosas? Quiero que te regocijes, actitud de fe. Quiero que cantes, quiero actitud de adoración. Quiero que des voces de júbilo, gritos de victoria, actitud de guerra. Y quiero que te extiendas, quiero que crezcas. ¿Por qué, Señor? La palabra está en el versículo siguiente, dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. La palabra hebrea para te extenderás es una palabra extraordinaria, es la palabra paratz. Y esta palabra hebrea tiene muchas aplicaciones semánticas, pero yo solamente menciono 3.
te extenderás, Parás. ¿Qué significa? Primera, Dios abre. Diga conmigo, Dios abre. Segundo, Dios aumenta y multiplica. Tercero, Dios desarrolla. Mire, quiero que sepas, ¿por qué tengo que adoptar una actitud de fe? ¿Por qué una actitud de adoración, una actitud de guerra y una actitud de crecimiento? Porque Dios está a punto de abrir lo que estaba cerrado. Aleluya. Me encanta. Dios abre. ¿Sabe qué? Dios abre caminos, Dios abre puertas, Dios abre oportunidades, Dios abre mentes y corazones que han estado quizás cerrados a Él. Dios abre recursos, Dios abre oportunidades y posibilidades. Viene un tiempo donde Dios abrirá algo nuevo para ti. Viene el tiempo donde Dios abrirá algo nuevo. Es más, creo que este día, esta semana de inauguración, ustedes llegaron hasta aquí, pero Dios les está diciendo: ahora, desde aquí, yo abro algo nuevo para ustedes, algo mayor y algo más grande para ustedes. Ustedes están gozosos y está bien por lo que han logrado y alcanzado hasta el día de hoy, pero Dios dice: te extenderás, Parás. Oh, voy a seguir abriendo y voy a abrir cosas nuevas y mayores para ustedes, querida iglesia. Aleluya. Mire, significa Dios aumenta y multiplica. Dios es un Dios de aumento, de multiplicación. Gloria a Dios. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: pronto estarás llena a rebosar. Pronto estarás llena a rebosar. Pronto estarás lleno a rebosar. Lo que Dios va a hacer es abundante. ¿Se acuerda la mujer que decía: solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina? Y ella aprendió que estaba delante de un Dios que era capaz de multiplicar ese aceite y esa harina. Solo tengo un poquito de aceite, no tengo nada, profeta, le dijo la otra mujer. ¿Qué tienes en casa? Nada. ¿Cómo que nada? Así tengo un poquito de aceite. No sabía que estaba delante del Dios que era capaz de multiplicar ese aceite. Vienen tiempos de milagros de multiplicación y tiempos de milagros de aumento, dice el Señor. Y la tercera palabra es: Dios desarrolla. ¿Qué quiere decir? Dios quiere sacarte del estancamiento. Si tu vida ha estado estancada, a veces en vez de estar desarrollándonos, estamos enrollándonos y estamos en medio de un enrollo terrible. Y decimos: ¿cómo salgo de esto? Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que estés enrollado. Dios quiere que te desarrolles. Siempre digo que en mi pueblo donde yo crecí se había hecho una construcción nueva que era una farmacia, y se me acabó el tiempo. Una farmacia. Tengo 2 minutos de gracia. Una farmacia que ahí para entrar era una puerta giratoria. Y como nosotros éramos niños y pasaba para ir al colegio, me llamaba la atención esa puerta giratoria. Entonces los niños jugábamos ahí. Entrábamos y empujábamos la puerta así, hasta que el dueño decía: ¡ah! Y salíamos nosotros y nos íbamos, ¿no? Y hay gente que parece que está en una puerta giratoria. Voy avanzando. Creen que van avanzando en la vida, pero cuando pasa el año están en el mismo lugar. Y pasan 5 años y están en el mismo lugar. Pasan 10 años y están en el mismo lugar. No se desarrollan. Creen que van avanzando, pero en realidad están dando vueltas en círculo. Y Dios dice: yo quiero que te desarrolles. Quiero romper ese ciclo de dar vueltas y vueltas y no ver progreso, no ver avance, no ver crecimiento, no ver conquista. Quiero que te regocijes, quiero que cantes, quiero que levantes tu voz en gritos de júbilo y quiero que crezcas. ¿Por qué? Porque yo estoy a punto de abrir cosas que han estado cerradas para ti hasta este tiempo. Porque yo estoy a punto de multiplicar y aumentar lo que tienes en tu vida y en tu casa. Y porque yo estoy a punto de sacarte de un ciclo donde has estado dando vueltas y vueltas y vueltas, y en lugar de desarrollarte te enrollas más. Pero Dios hace un milagro y vas a comenzar en este tiempo a desarrollarte. Diga: viene un tiempo de desarrollo. Quiero que te pongas de pie. ¿Sabe cuál es la otra palabra clave, la final en el texto? Es: no seas escaso.
Diga conmigo, no seas escaso. En otras palabras, no seas corto, no seas mezquino, no seas limitado. El escaso es una persona nada liberal, nada dadivosa. La escasez tiene que ver con cortedad, con mezquindad con la cual hacemos algo. Y para este nuevo tiempo usted y yo no podemos ser mezquinos, no podemos ser cortos, no podemos ser limitados. ¿En qué? En nuestra entrega a Dios, en nuestra consagración, en nuestro servicio, en nuestra generosidad. Porque el nuevo tiempo requerirá eso. Si queremos ver los milagros de Dios, el nuevo tiempo de Dios para nuestra vida, para la iglesia, para tu familia, requerirá eso. No seas escasa, no seas escaso, no seas mezquino. Porque ¿sabes qué? ¿Qué es ser mezquino? ¿Qué es ser corto? ¿Qué es ser limitado? Es cuando hacemos algo y lo que hacemos damos menos de lo que nosotros podemos dar. Dice el proverbio, y con eso termino, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando yo retengo aquello que debo dar, y cuando yo no doy todo lo que sé que puedo dar, y no hago todo lo que sé que debo hacer, y no doy todo lo que Dios quiere que dé, y sino que retengo, dice, en realidad lo que viene es pobreza de vida. Porque la pobreza no tiene que ver solo con lo económico, abarca todas las áreas de tu vida. Pero cuando yo reparto, cuando yo soy generoso, cuando yo no soy mezquino, cuando yo no soy corto en mi vida de oración, en mi vida de adoración, en mi servicio, en mi ofrenda, en mis primicias, en mi trabajo. Porque uno puede estar en su lugar de trabajo y como dice el texto, retener más de lo que es justo, dar menos de lo que yo sé que debo dar a ese lugar. Y retengo. Y eso para nada va a hacer posible el milagro de aumento y de multiplicación que Dios quiere derramar sobre tu vida. Por eso, querido, querida, no seas escaso. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Allí donde estás, haz tu oración. Haz tu oración allí. Haz tu oración. Como Ana, haz tu oración. Haz tu oración. ¿Cuál es el milagro que la intervención de Dios que tu vida, tu familia, tu casa y tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios en este tiempo? ¿Hay alguien en tu familia que tiene una mente cerrada, un corazón cerrado al evangelio? Dios dice, en esta temporada yo voy a abrir esa mente y yo voy a abrir ese corazón. Comienza a interceder por él, por ella. Quizá tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, que están cerrados al evangelio, que están cerrados a lo que Dios quiere hacer. Pero hoy sos portador de una palabra que dice, yo soy el Dios que voy a abrir esa mente y ese corazón. Aleluya. Yo voy a abrir caminos para ti. Yo voy a abrir puertas de oportunidades, de crecimiento y de desarrollo para tu vida. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Bendigo el trabajo de tus manos. Declaro que el trabajo de tus manos será coronado con bendición. Declaro paz en tu hogar. En el nombre del Señor, la paz de Dios. Declaro el gozo de Dios. Lo que dice la palabra, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Aleluya, en tu casa hay voz de júbilo, en tu casa hay voz de salvación. No solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que Dios va a hacer. Oh, en este tiempo en tu vida. Oh, extiéndete, crece, desarróllate, alcanza nuevos niveles de comunión, de consagración, de servicio, de generosidad. Aleluya, milagros, yo declaro milagros en esta noche. Oh, oro por cada persona enferma que ha venido a esta tu casa, Señor. Declaro tu mano poderosa sobre cada uno de ellos.
trayendo sanidad, rompiendo cadenas de opresión sobre sus vidas, quebrando maldiciones si es que las hay. Aleluya. Todo trabajo de hechicería, de brujería, todo trabajo que el enemigo y todo plan que el enemigo ha levantado en contra tuya y en contra de tu familia, se rompe en esta hora en Cristo Jesús. Aleluya. Declaro sobre tu vida que ninguna arma forjada en contra de ti va a poder prosperar. Declaro que Dios es tu escudo y Él es tu fuerza. Aleluya. Él te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Él es tu sanador. Él es tu libertador. Él es tu Dios y tu Señor. Alábalo allí donde estás. Te bendigo, iglesia. Aleluya. Alaba. Vamos, apláudale. Oh, que esté llorando, alábale. Vamos, vamos, apláudale al que vive. Oh, apláudale al grande. Dígale. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Qué tal si levantas tu alabanza y le dices? Vamos, la iglesia. Con fuerza, dígale. Alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.